Bona tarda. Aquesta tarda, i valga la redundància, tenim amb nosaltres a Rosana Aguilar Gómez, que ens presenta el seu treball de final de grau i que tracta un tema de gran rellevància per a la nostra memòria històrica i la identitat col·lectiva. La seva investigació se centra en una de les pàgines més injustes i oblidades de la nostra història recent, la tragèdia dels espanyols exiliats després de la Guerra Civil que van ser deportats a Mauthausen i considerats apàtrides. A través de l'anàlisi de testimonis dels qui van viure aquesta experiència, Rosana ens convida a reflexionar sobre un passat que a Espanya s'ha silenciat durant dècades. En particular, recupera la història de Paco Batiste Baila, vinarossenc i supervivent de Mauthausen, que va deixar plasmades les seues espantoses vivències en 2 llibres. El sol s'extinguió en Mauthausen, vinarossencs a l'infern nazi i mariner del Maria Rosa. A través del seu treball, Rosana ens convida a rescatar aquestes veus de l'oblit, honrant-ne la memòria i reconeixent el valor d'enfrontar els errors del passat per avançar cap a un futur més just. Agraïm també la presència del seu professor i director del treball, el professor doctor Jesús Peris Llorca, i de Rosalind Batiste, filla de Paco Batiste, perquè la vostra presència és un exemple de compromís acadèmic, humà i ètic. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència i ara ja és el vostre torn. Moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies per la presentació, per convidar-me a veure aquesta posada de llarg de Tana. Vaig a posar-me el rayoncet perquè vosaltres no heu vingut a sentir-me a mi, sí? Heu vingut a sentir-la d'ella. I jo vaig a fer una cosa que és un poc paradoxal, que és presentar jo a Tana quan Tana m'hauria de presentar a mi, perquè és molt més coneguda. Però està molt bé el tindre aquesta ocasió de... Perquè és la posada de llarg de Tana, però també és la posada de llarg d'una investigació, d'una recerca que van començar ara fa un poquet més d'un any i que va anar molt bé i que l'ha duta fins ací. En aquest sentit, la recerca, com podeu comprovar, va ser la història d'un camí cap a casa. I així està a casa contant tot el que va aprendre en el camí. Al Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València, no només a aquest departament, a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, des de fa temps treballem i tenim inquietud i preocupació per la memòria històrica, clar, nosaltres treballant-la des del vessant literari, des de la seva relació amb la literatura. Entenem des de fa dècades que encara hi ha molta tasca per fer. De fet, el departament va ser un dels responsables, crec, de la reivindicació i de la posada en el lloc que se mereix de la figura de Max Aub, per exemple. I d'això s'han anat fent coses, queda feina per fer, però jo crec que tot el món ja coneix a Max Aub, ja sap qui és, ja torna a tindre el lloc que li correspon en la història de la literatura espanyola. Però hi ha moltes més històries que van caure en l'oblit i que cal seguir investigant i no només treballar-los en papers acadèmics i discutir sobre les troballes en els congressos acadèmics, sinó també fer divulgació i fer tot el possible per estendre aquestes històries oblidades al cos social, a la societat que al remat és la seva propietària. Clar, el cas de Paco Batiste i de les altres persones que visqueren experiències semblants o paral·leles és molt cridaner i crec que ens hauria d'interpel·lar molt a tots i a totes. Ells van perdre una guerra lluitant per la democràcia i per la justícia social.
a causa d'això van anar a l'exili, alguns fins i tot van continuar la lluita i se pot dir que aquesta Segona Guerra sí la guanyaren. Avui tenim ben present la història de la 9 i dels que van alliberar París. Altres patiren, com és el cas de Francesc Batiste, de Paco Batiste, patiren l'horror dels camps de treball, dels camps d'extermini dels nazis, és a dir, visqueren profundament tot l'horror de la Segona Guerra Mundial. Clar, com sabem, a diferència dels seus amics Hitler i Mussolini, Franco havia guanyat la seva guerra civil i després va fer algunes jugades diplomàtiques esmunyedisses que li van permetre recol·locar-se en la Guerra Freda i aguantar en el poder fins que se va morir. Vull dir, tots sabem que si haguera tardat 10 anys més en morir, 10 anys més de franquisme que haguera hagut. I, de fet, quan ell va morir, va funcionar el sistema successori que ell havia planificat i el cap d'estat va ser qui ell havia dit que havia de ser el cap d'estat quan ell morirà. Hi va una història que ja coneguem. Amb la qual cosa, realment mai va haver una caiguda de la dictadura, va haver una suau transició de la llei a la llei, i això va tindre conseqüències. En aquell moment, i ara ho pensem, encara s'haguera pogut estar a temps de fer moltes coses i de fer moltes reparacions, hi havia molta gent viva, però la història d'Espanya, de l'estat espanyol, anava per un altre camí. Per una banda, avui tenim molt clar que aquella democràcia va néixer de manera vigilada i, per altra banda, també és de veres que la societat espanyola tenia ganes de sentir-se moderna, de sentir-se europea, de sentir que estava agafant el ritme de la història i amb això no tenia massa ganes de pensar en el passat. I aquesta és una paradoxa que ja vos dic que avui no és... En fi, no sóc jo el que tinc que parlar per extens, però és una gran paradoxa de tota la gent que va estar esperant veure el final de la dictadura i finalment quan se va instaurar una democràcia, realment se parla del pacte de l'oblit. Bueno, va ser un pacte, d'alguna manera, en certa mesura sí, però també és de veres que una bona part de la societat espanyola no tenia massa ganes de mirar darrere. Clar, en el cas de la gent de la meva edat, pensàvem la Segona Guerra Mundial com una guerra europea en la que Espanya no havia tingut participació, i això era un poc la història, i s'assomàvem a les coses que havien fet els nazis, diguem, quin horror, però pensant que era una història en la qual nosaltres, com a ciutadans de l'estat espanyol, no teníem res a veure. Després, clar, tu ja pel teu compte, en alguns casos, amb bons professors i professores per altre, anaves descobrint coses interessants, que l'estat espanyol, el que és l'estat espanyol, havia recolzat un bando concret de la guerra, obertament, el bando del... Clar, tenia favors que tornar als nazis i als feixistes, i també saberem, i això personalment jo ho vaig saber més tard, que altres compatriotes, el millor que té Espanya, que diu Maxau, precisament quan descriu a la gent que està esperant en va pujar a un vaixell al port d'Alacant en març del 39, d'aquesta gent, del millor que té Espanya, va lluitar per l'alliberament europeu, va somiar amb l'alliberament d'Espanya i va patir amb molta altra gent la barbàrie nazi. Amb la qual cosa hi hagueren espanyols en la banda dels botxins i n'hi hagueren espanyols en la banda dels lluitadors per la llibertat i també en la banda de les víctimes. I, a més, l'estat espanyol, que era clar, era un estat franquista, va tindre una participació directa per a aquelles persones com
Francesc Batiste, acabaren a Mauthausen. Ell va tindre la sort de viure per contar-ho i donar testimoni, i altres. Jo visc a Sollana, un veí de Sollana, per exemple, va deixar la seva vida també a Mauthausen. I l'estat espanyol ho va fer perquè no els reconeixia com a espanyols, els considerava apàtrides. Aleshores, ja estic tractant de reconduir la cosa que no se me'n vaig de les mans. Aleshores, queda molta feina per fer. En la meva classe, jo dono classe de teatre és contemporani espanyol i llatinoamericà. En la meva classe de quart tenim una lectura que és una obra de teatre de Laila Ripoll que es diu El Triángulo Azul, que és una de les primeres obres de circulació ampla que va reivindicar aquesta història i la part que ens toca del patiment. I, de fet, així va ser quan un dia, ara fa un any i alguns mesos, va arribar a la meva vida Tana, ja hi arribem. Quan ella havia triat fer el TFG amb mi, tenia moltes ganes. Jo la coneixia, no l'havia tingut estudiant, però sí que la coneixia perquè ella havia participat en un muntatge d'una obra de teatre, per cert, de Los Bancos del Prado, de Luisa Carnés, que això un altre dia tornem i parlem de tot això. Però vull dir que jo sí que sabia qui era Tana, però no l'havia tingut en classe, però de seguida me vaig donar compte, ja ho sabia, però de seguida me vaig confirmar que era una persona brillant personalment i també que tenia moltíssim entusiasme per la filologia i que tenia verdadera passió pel seu objecte d'estudi. Ella volia treballar memòria. Jo li vaig suggerir com a punt de partida aquesta obra que acaba d'esmentar, El Triángulo Azul, i a partir d'ahí ella va buscar altres textos que d'alguna manera contextualitzaren aquesta història dels espanyols en Mauthausen. Estos espanyols valencians que van perdre una guerra i després van tornar a perdre la guerra de l'oblit. I ahir és quan ella va fer clac i va retrobar alguna menció a la figura de Paco Batiste i a partir d'ahir se va començar a posar en marxa tota aquesta meravellosa història que ha acabat així. S'ha de dir que, d'alguna manera, el remat en l'obra, en el TFG, el que havia de ser una obra de recolzament, de contextualització, es va convertir, de fet, en el centre del treball. Ella va llegir teoria sobre els camps d'extermini, sobre els testimonis, sobre l'experiència dels supervivents, amb la qual cosa, i sobretot va retrobar aquesta experiència que de vegades tenim la sort, perquè els i les estudiants se podrien dividir en molts grups, però avui així vaig a fer una divisió en dos grups. Els que pensen que un TFG o una investigació és un requisit administratiu que han de fer i que fan, i de vegades fan fins i tot bé, i les persones com Tana que pensen que el TFG, la investigació, és una cosa que té molt a veure amb els seus interessos reals i amb la seva vida. Aleshores, quan un com a professor es troba amb aquests xicotets miracles que un estudiant de Vinaròs a la Universitat de València acaba fent la trajectòria aquesta de Boomerang i acaba investigant sobre la memòria de Vinaròs i, per tant, sobre la memòria de Vinaròs i també sobre la seva experiència de per què i com i quan va conèixer l'existència de Paco Batiste, amb la qual cosa també ella va vincular amb la seva pròpia biografia la dosi de memòria, la dosi d'oblit, quan un té la sort de trobar, i per tant, que ja se m'estava anant la frase, i per tant fa una investigació sobre la seva pròpia memòria, sobre la seva pròpia genealogia, sobre la memòria de la comunitat a la que pertany, això és realment molt bonic
i molt emocionant. Jo, sobre el Triángulo Azul, l'obra de Laila Ripoll, sabia molt. Ara sé també sobre Paco Batiste i sé per ella. I aquests treballs que et permeten aprendre són molt gratificants. I clar, després, damunt de tot, volia parlar 10 minuts i ja porto 13, però ja estic acabant. Damunt de tot, alguna vegada diem, això ho has de presentar, en la casa membrillera. I boi, així estem, presentant-lo. La qual cosa acaba de tancar el cicle. Perquè, com deia abans, crec que una de les funcions de la universitat pública, és això. És fer recerca i després compartir aquesta recerca i dialogar amb aquesta recerca amb la societat. La investigació és important, aquests esdeveniments li donen sentit. Per això estic tan content de veure que aquell estudiant que estava en quart s'ha fet gran, s'ha fet major, i que aquella investigació també, i que aquella investigació ha arribat on havia d'arribar, que és al poble de Vinaròs. Moltíssimes gràcies. Bueno, antes de empezar la charla, quiero dar las gracias a la Fundación de la Caixa Vinaròs por darme la oportunidad de estar hoy aquí y también porque me ha ayudado durante todo el proyecto. También quería dar las gracias a todos los que estáis aquí y a Nati Romeu y a Jesús, que ha venido a presentarme. Vale, bueno, no sé si conocéis la historia de los triángulos azules, aunque imagino que si estáis aquí seguramente sí. Pero yo llegué a cuarto de carrera, como ha explicado Jesús, sin tener ni idea prácticamente de que había habido españoles en los campos de concentración nazis. Y todavía me sorprendí más cuando empecé a investigar y descubrí que esto además afectaba a mi pueblo y que había habido vinarosencs que habían acabado en los campos de concentración nazis. Había 14 vinarosencs, 13 que acabaron en Mauthausen y una mujer en Ravensbrück. Y además me sorprende porque yo había venido a la casa membrillera también de excursión con el cole y nunca había visto esa sala que está dedicada a ellos. Y durante todo el proceso del TFG pensaba, ¿cómo no he podido enterarme de esto antes? Y bueno, hasta la universidad nunca pensé que realmente la historia es un relato que está contada por los que tienen el poder y bueno, seguramente si pensáis en campos de concentración, lo que os venga a la cabeza será un conflicto entre nazis y judíos. Este es mi libro de cuarto de la ESO, las 2 primeras imágenes, y es bastante curioso porque aparece el campo de concentración de Mauthausen, que fue conocido como el campo de los españoles, y en ningún momento se nombra a los españoles. Desaparecen completamente de la historia. Y aparece, o sea, toda la distribución del campo, pero no se les nombra. Y entonces, para responderme un poco a mi pregunta, a pesar de que uno de los supervivientes de nuestro pueblo hizo un esfuerzo increíble porque se supiera realmente su historia, no la conocemos. Y bueno, creo que si no la conozco es porque realmente el discurso histórico no recoge esas voces. Y si el discurso histórico no recoge esas voces y los testimonios de la deportación se han ido muriendo por el paso de los años, ¿cómo vamos a conocer nuestro pasado? El pasado forma parte de nuestra identidad colectiva. Y si no sabemos quiénes somos y de dónde venimos, ¿cómo vamos a analizar críticamente el presente? ¿Cómo vamos a saber qué sociedad queremos construir en un futuro? Y bueno, los apátridas han sido condenados al olvido por el pacto de olvido que se hizo durante la transición democrática y bueno, fruto de también esto es que no se les reconociera como españoles después de muchísimos años de ser liberados y que no fuera hasta 30 años después de democracia cuando por fin un representante del gobierno español acompañó a los supervivientes españoles al campo de Mauthausen. Y bueno, me parece muy bonito que como vinarosencs conozcamos la vinculación
que tiene este monumento de aquí, que está en el cementerio, con este acto conmemorativo que se hizo en 2005 por el 60 aniversario en recuerdo de las víctimas del nazismo. Cuando fueron a Mauthausen, llevaron los Vinarosencs llevaron tierra de 4 puntos fronterizos de Vinaròs a Mauthausen y a Gusen y la enterraron allí. Y cogieron tierra de allí y la enterraron en este monumento de aquí, donde además creo que es necesario que conozcamos que cada 5 de mayo, con motivo de la liberación, se hace un pequeño acto en recuerdo a las víctimas de Vinarosencs que acabaron en Mauthausen, ¿no? Y luego lo que hay abajo es una Stolperstein, que es una piedra de la memoria de las víctimas del nazismo. Y esta se puso en 2023, un poco tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y es en recuerdo de Francisco Batiste Baila, está en el lugar donde nació. Y bueno, o sea, os invito también a que cuando paséis por allí, que está en el que era antes el carrer Sant Josep 65, pues os fijéis, porque si no conocemos todos estos monumentos y estas cosas, yo creo que pasan muy desapercibidas. Y bueno, yo me centré muchísimo en el trabajo en sus 2 libros y creo que como Vinarosencs tenemos que conocer sus libros y estaría guay que también los leyéramos, pero si no, al menos los tenemos que conocer. Y en ellos se ve reflejado el miedo que tiene Batiste a que la sociedad olvide. Y bueno, aquí he puesto una cita que voy a leer que dice: «Es pot pensar, i és cert, que nosaltres ja som passat, però nostre passat no és menys veraç que aquest present i que per valorar les conseqüències nefastes d'aquell passat, una època dantesca en què la vida humana mancava del més mínim valor, per als pocs que encara sobrevivim, considerem que la memòria, encara de naturalesa diferent, forma part inseparable de la història. I arribarà el dia en què els testimonis vius de la deportació als camps d'extermini nazis ens haurem extingit, però cal esperar que els historiadors hagin tingut el temps suficient per poder arreplegar-ne els testimonis que els acosten a la veritat històrica i puguen escriure la història de la deportació als camps d'extermini nazis, protagonitzada per més de 10.000 republicans espanyols, els vençuts de la nostra contesa incivil». El primer libro de Batiste Baila, que es El sol se extinguió en Mauthausen, se centra más en la experiencia concentracionaria y es una especie de autobiografía en la que él mezcla sus vivencias como testigo y los datos que ha recogido después de la liberación y todo lo que ha investigado. Y bueno, y en el segundo libro, Mariner del María Rosa, yo creo que, aunque vuelve a algunos momentos del campo, creo que realmente se centra más en lo que supuso vivir esa experiencia, en lo que vino después, porque se centra mucho en la frustración, ¿no?, que sienten los exiliados al no poder volver a España y por tener esa condición de apátrida. Y bueno, aquí yo no tenía contexto antes de empezar, entonces esta diapositiva es un poquito pesada, pero bueno, os voy a dar contexto. Creo que es muy interesante que nos leamos el prólogo del Mariner del María Rosa, porque Guzmán Pau consigue establecer 2 líneas temporales muy claras en las que vemos, por un lado, la vida de Batiste Baila y cómo va creciendo, y por otro lado, los acontecimientos tanto internacionales como nacionales que se van sucediendo. En 1919 nació Batiste Baila, y con 15 años deja la escuela porque tenía clarísimo que quería ser marinero como su abuelo y como su padre. Y al principio su padre no quería, pero acaba cediendo y aceptándolo como marinero del María Rosa con 17 años, con la promesa de que tendría que convertirse como él en patrón de cabotaje. Este es un sueño frustrado que nunca pudo cumplir, porque se lo quitó todo la guerra, y es algo que recuerda muchísimo en los libros con mucha melancolía, y yo creo que también
quiere reflejarnos que al final su historia fue la de tantos jóvenes que también perdieron los que debían ser los mejores años de su vida y a los que la guerra pues frustró un montón de sueños. Y bueno, Batiste Baila, cuando empezó la guerra civil, tenía 17 años y cuando salió de los campos de concentración de Mauthausen tenía 26 años. El 18 de julio de 1936 llegan a Barcelona a descargar mercancías con el María Rosa y se encuentran con un panorama extraño. Se decía que unos militares se habían sublevado contra la República. Todo ese ambiente revolucionario que él vive allí, los carteles, todo, las barricadas que se montaban, los buques que se estaban requisando, toda la organización que había ahí, los buques se requisaban para llevar a los milicianos a la conquista de Mallorca, que es donde se encontraban los insurrectos. Todo eso a él le marcó profundamente para las decisiones que luego tomó. En 1937 tienen que dejar de navegar porque cada vez era más peligroso por las bombas fascistas. Y en 1938 su familia se encuentra en Valencia, su hermano en el frente de Teruel y él está aquí en Vinaròs hasta que la víspera de la llegada de los fascistas, que fue en el 15 de abril de 1938, los fascistas lo que pretendían era romper las comunicaciones republicanas entre Barcelona y Valencia y lo consiguen precisamente por la zona de Vinaròs. Pues él tiene que salir, que esta cita es de cuando se está yendo del pueblo. Jamás hubiese podido imaginar que al perder de vista mi amado pueblo se iniciaba para mí un exilio que duraría 28 años. Allí llega a Barcelona y lo envían al ejército gubernamental, como a todos los hombres de 18 a 45 años. Y no tenía casi experiencia, no tenía formación militar. Y es herido 2 veces. La segunda vez ya la derrota de los republicanos era absoluta y los enfermos que no estaban graves tienen que huir a la frontera francesa huyendo del miedo que les producía las consecuencias que podía tener esa derrota. Y cuando llegan se esperaban que Francia los acogería pues mucho más humanamente, porque Francia era la Francia democrática de los derechos del hombre con su lema libertad, igualdad y fraternidad. Y cuando llegaron se encontraron con una situación horrible. No les concedieron el estatuto de refugiado político y los metieron en unos campos de refugiados donde allí vivían como en una especie de playas basureros intentando defenderse del frío y haciendo un poco más habitable su propia prisión. Y estaban en condiciones horribles. Y el 1 de abril de 1939, Gran Bretaña y Francia aceptan el gobierno de Burgos, de Franco, y además, poco a poco, van cediendo a las exigencias expansionistas de Hitler, hasta que el límite estuvo en Polonia. Cuando intentaba conquistarla, el 3 de septiembre le declaran la guerra a Alemania. Entonces, esos rojos indeseables que estaban en los campos de refugiados pasan a ser indispensables como mano de obra para trabajar y también como carne de cañón en el frente. Además, cuando Alemania ocupa Francia y pierden la guerra, se firma el armisticio y Pétain no reconoce a los españoles que habían luchado al lado de los franceses. Y son capturados los que estaban al frente como prisioneros de guerra en los Stalags con los franceses, y no reconoce tampoco a esos soldados como propios, dejándolos a manos de los alemanes. Y en 1940 estaban en los campos de prisioneros y Batiste nota una mejora muy grande, y esto era porque realmente los amparaban las convenciones internacionales y estaban más protegidos que después y que en los campos de refugiados también.
y luego ya acaban en Mauthausen. Guzmán Pau, para resumir todo esto, da 3 culpables de grupos de individuos que tuvieron la impunidad de exterminar pueblos enteros tachándolos de rojos. En primer lugar, tenemos a los nazis, con la creación de los campos de concentración, con los que se pretendía eliminar a los enemigos del nuevo orden nacional socialista. Esto se hacía. El primer campo fue Dachau, que fue un ejemplo para todos los demás, y consistía en exterminar a los presos a través del trabajo productivo, que lo que hacía era engrandecer a Alemania. Los segundos culpables serían los militares españoles, Emilio Mola y Francisco Franco, por rebelarse contra la República, pero sobre todo el ministro de Asuntos Extranjeros, Ramón Serrano Suñer, que no reconoció a los miles de refugiados que habían acabado capturados en la ofensiva francesa y los que habían recogido de los campos de refugiados de la Francia ocupada. En tercer lugar, tenemos las autoridades francesas, porque reconocieron el gobierno de Franco, porque iban cediendo lo que Hitler iba avanzando por evitar una guerra que era inevitable, y también porque no reconocieron como suyos a los soldados que habían luchado al lado de los franceses. Y bueno, cuando están cuando están en los campos de prisioneros de guerra, los cogen y los meten en unos trenes, y el viaje podía durar días, y estaban metidos en vagones sin agua, sin comida y sin un lugar donde hacer sus necesidades básicas. Esto ya era un preludio de lo que les esperaba llegar, porque ya no eran personas. Cuando llegaban se les quitaba la personalidad, el nombre y la patria. Y cuando llegaban se les obliga a desnudarse, les afeitan todo el pelo, les interrogan por sus antecedentes médicos para clasificarlos, y les dan un pijama de rayas y unas chancletas de madera. Y entonces pasaban a ser un número más entre toda la marea de uniformes rayados de distintas nacionalidades que allí había. Lo único que los identifica son los triángulos y los números que llevan, o sea, el número. Allí tienen que aprender un sistema de normas muy complejo y de manera muy rápida, si no lo aprenderán a base de golpes, y tienen que acostumbrarse a lavarse sin toallas y sin jabón, a las letrinas colectivas, a dormir con 200 o 250 presos sin tener ni siquiera cama propia. Y bueno, la primera selección que se hacía cuando llegabas era la laboral, y determinaba muchísimo la supervivencia. Los prisioneros estaban condenados a realizar trabajos físicos durísimos en unas condiciones meteorológicas para las que no estaban preparadas, porque solo llevaban un pijama y hacía muchísimo frío, y tampoco estaban suficientemente alimentados como para hacer ese trabajo. Y bueno, cuando llega al campo Batiste Baila se encuentra con Juan Serralta, que era marmolista de nuestro pueblo también, y le dice que se olvide de decir que es marinero y que tiene que decir que tiene algún oficio manual, porque él se ha dado cuenta de que dependiendo de lo que decías te enviaban a un destino o a otro, a un comando o a otro. Y bueno, gracias a eso a él le envían al comando de los picapedreros, y esa es una de las cosas que determinó su supervivencia. El peor de los destinos era la cantera de granito. Los presos tenían que subir y bajar sin descanso las llamadas escaleras de la muerte, que son es esta foto de aquí, y tenían que cargar piedras que pesaban a veces más de 40 kilos, y que con lo mal alimentados que estaban prácticamente pesaban como ellos. Y bueno, los organizaban eso en comandos de trabajo,
y algunos de estos grupos llegaron a ser subcampos anexos e incluso luego, como Gusen, llegaron a independizarse del campo central y a ser campos independientes con hornos crematorios propios. Y bueno, aquí hago mención a Gusen porque es donde murieron la mayoría de los españoles y donde murieron 5 de los vinarosencs de los 8 que no pudieron volver. Bueno, había muchísimas maneras de morir en Mauthausen. Batiste en su libro detalla un montón de... ellos estaban rodeados de muerte y bueno, quería decir que realmente una de las maneras de morir era suicidándose en las alambradas eléctricas, pero que realmente Batiste nos apunta que los registros por suicidio y por intentos de fuga no eran muy habituales, porque realmente ellos estaban tan preocupados por intentar sobrevivir que tampoco tenían tiempo para pensar en la muerte. Y es por eso que no podemos comprender los campos de concentración, porque es un sistema en el que el ser humano deja de serlo y toda nuestra manera de entender el mundo queda subvertida. La vida y la muerte pierden completamente su sentido y la muerte es lo que prevalece sobre la vida. Y además no es ni digna, ni sagrada, ni personal. Y bueno, también los cuerpos pasan a ser objetos sin dueño con los que se puede experimentar científicamente y son materia útil para engrandecer a Alemania. Y es por eso que no podemos comprenderlo, pero como dice Primo Levi, podemos y debemos comprender dónde nace. Porque si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo, las nuestras también. Aquí quería volver un poco a los libros de texto, porque al final yo creo que si nos imaginamos a un nazi, normalmente tenemos en la cabeza la imagen de que eran locos y sádicos, pero eso sería más fácil, ¿no? Pero realmente no. Eran gente absolutamente normal, como nosotros, a los que la deseducación les llevó a cometer todo lo que hicieron. Y en este sentido, quiero también hacer una reflexión sobre que muchas veces cuando hay un grupo con el que convivimos que es diferente a nosotros en raza, en religión o por cualquier cosa, muchas veces sentimos que somos mejores sin querer y generamos estereotipos simplistas que lo que hacen es deshumanizar a ese grupo de personas. Y creo que es importante darse cuenta de esos estereotipos y romperlos, porque yo creo que ahí es donde nace todo esto. Y bueno, me gustaría también dar la contracara de todo esto. Mauthausen no solo fue un sitio de horror, sino también de resistencia, y en esta resistencia los españoles tuvieron un lugar muy importante. Los españoles, muchos estaban en puestos administrativos y desde ahí consiguieron pues salvar a muchísima gente que estaba en situaciones débiles, los enviaban a comandos menos duros, robaban comida para dársela a ellos, y se generaron unos comités de resistencia clandestina a partir de 1941, porque empiezan a llegar presos soviéticos y entonces se desfocaliza un poco el odio a los españoles y allí empiezan a organizar todo esto para ayudar a los demás presos. Y bueno, estos comités de resistencia clandestina fueron muy importantes. En 1945, Batiste, el último destino que tiene es Evans, y gracias a un comité de resistencia clandestina no se produjo uno de los genocidios más grandes de la historia. Pretendían meterlos en una cueva subterránea y enterrarlos vivos, pero los
los que estaban en los comités de resistencia clandestina los frenaron, dijeron que no hicieran caso y gracias a ellos no se metieron. Y en todo este contexto de resistencia me gustaría destacar las figuras de Paco Boix y de Manolo García, que estaban en el departamento fotográfico y consiguieron sacar los negativos fotográficos que eran las pruebas de los crímenes que habían cometido los nazis y que sirvieron en los juicios de Nuremberg para culpar a los culpables. Y bueno, ese es Paco Boix, que fue a los juicios de Nuremberg a declarar como testigo. Los apátridas tienen una situación especialmente triste porque cuando se liberaron los campos, ellos no son repatriados como todos sus compañeros. Ellos ven la liberación, ven cómo todos vuelven a sus casas y ellos no pueden volver a sus casas. Hasta el 28 de mayo no los recogen los franceses. Y bueno, claro, o sea, en España seguía Franco por los intereses internacionales y seguían sin ser considerados españoles y por eso no podían volver. Y bueno, aquí quería enseñaros un poco también las cartas de Batiste Baila, porque este también fue un hecho que determinó su supervivencia, porque estas cartas les permitían que se pudieran empezar a escribir en 1943 porque dio un giro la guerra y empezaron a perder los alemanes y entonces como un hecho más realmente propagandístico que humanitario les dejan escribir cartas a su familia. Las cartas estaban súper restringidas, solo podían escribir al principio 25 palabras y tenían muchísima censura, no podían explicar su situación ni decir cómo estaban. Como veis, dice: queridos todos, yo muy bien, tuve mucha alegría de recibir tarjeta vuestra, recibí el paquete, muy bueno todo, espero otros. El paquete no le debía llegar, obviamente, y aún así él tiene que mostrar tiene que decir eso. Pero esto sí que, pues, les daba una fuerza moral muy fuerte y les permitía recordar lo que el cautiverio, ¿no? Que eran personas humanas. Y bueno, como al final yo soy de literatura, realmente me gustaría hacer como una mención a esa obra de teatro que ha dicho Jesús, que me hizo leer, porque creo que recupera de una manera muy, muy guay la historia de la memoria de estos españoles que estuvieron en Mauthausen, y lo hace, creo que el teatro, lo bonito y lo peligroso que tiene es el poder de impacto que tiene sobre el espectador. Y la mayoría de estas historias normalmente son dramas o tragedias. Y es un poco peligroso, ¿no? Porque realmente lo que puede hacer eso es que puedan banalizarse esos hechos. Cuando estos hechos tan traumáticos, llevarlos a escena es peligroso porque son irrepresentables, es muy difícil. Lo que puede hacer es que se banalicen los hechos o que se conviertan en historias tristes, y eso puede provocar que realmente el teatro se convierta en un lugar terapéutico, ¿no? Donde llorar un poquito, irnos a casa llorados y pues no acordarnos, desentendernos del tema y decir, bueno, pues qué triste lo que pasó, no podemos hacer nada. Y no, yo creo que Laila Ripoll y Mariano Llorente saben todos los peligros que conlleva llevar a escena algo así y llevan la escena lo que hacen es recuperar esa historia deformando completamente la realidad a través del humor negro y la sátira, haciendo que el espectador sienta un humor muy incómodo. Y desde esa incomodidad yo creo que se puede ver todos los hechos de una manera muchísimo más objetiva y reflexiva que nos permita pensar y ir más allá, ¿no? Y bueno, me gustaría terminar la charla con una frase de Batiste Baila que creo que recoge muy bien el objetivo que tengo yo haciendo este trabajo y también recoge muy bien lo que es su legado.
Rememorar sin odio un lustro inmerso en barbarie, tortura y muerte pretende concienciar a las jóvenes generaciones para que con su esfuerzo eviten la creación de nuevos Mauthausen.